¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de la unión puente de hidrógeno. Pongan mucha atención porque esto es muy importante que lo entiendan en química. Bien, para que se forme una unión puente de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del agua, tenemos que estudiar un poquito la molécula del agua. Recuerden, el agua H2O, vamos a recordar cómo estaban distribuidos los electrones. En el caso del oxígeno, tenemos 6 electrones, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Y ahí es donde se va a formar la unión, obviamente, este par electrónico que ven aquí. Estamos hablando de una unión covalente, ¿recuerdan? Bien. Y obviamente ese par electrónico va a estar más inclinado hacia el oxígeno, que es el átomo electronegativo. El hidrógeno es mucho menos electronegativo. Por lo tanto, esos dos pares electrónicos van a estar más cerca del oxígeno. Y aparte, el oxígeno tiene esos dos pares electrónicos que no utilizó. Con lo cual, la molécula de agua no es lineal porque ocupan un lugar, no es como el caso de dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta? Va a formar, se tuerce, no es lineal. Y va a haber un ángulo entre hidrógeno y oxígeno de aproximadamente 104, 105 grados. Eso no es tan importante ahora. Recuerden que la molécula de agua es polar. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? En el caso de la interacción intermolecular, vamos a tener una densidad electrónica negativa en el oxígeno, porque el átomo de oxígeno es muy electronegativo. Esos pares electrónicos, como yo les decía, van a estar atraídos hacia el oxígeno. Y en el caso del hidrógeno van a estar más alejados del par electrónico, así que se forma como una densidad positiva. No es una unión iónica, ¿eh? No pongan cargas. Esto es una densidad positiva para que ustedes entiendan. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una molécula de agua está cerca de otra molécula de agua, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a haber más interacción. Fíjense, vamos a alejar esto un poquito para que ustedes la vean, ¿sí? Va a haber una interacción entre, vamos a ponerlo acá, entre el hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de otra molécula vecina. ¿Por qué? Por esto, porque la densidad de carga positiva de una molécula de agua se va a atraer con la densidad de carga negativa de otra molécula de agua. ¿Entienden? Ya que el átomo de oxígeno en una molécula de agua es muy electronegativo y no solamente va a interaccionar con dos hidrógenos de su molécula, sino va a interaccionar con el hidrógeno de otra molécula. Este es el principio de la unión puente de hidrógeno. Eso que ven ustedes con guiones, ese es el puente de hidrógeno, la interacción de una molécula de agua con otra molécula de agua. Este hidrógeno va a ser lo mismo, ¿se dan cuenta? Con otro oxígeno de otra molécula de agua y así sucesivamente. Y se va a formar una red, por supuesto. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que quería que quede claro. Por eso, no solamente alcanza con que la molécula de agua sea polar. Para que haya una unión puente de hidrógeno, tiene que tener, obviamente, la presencia del hidrógeno y un átomo muy electronegativo como el oxígeno. En los casos de puente de hidrógeno, solamente los átomos electronegativos son oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Está bien? Aclaro esto porque a veces se presta confusión. Vamos a hacer un ejemplo. Muchas veces confunden y piensan que esta molécula, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, forma puente de hidrógeno porque tiene hidrógeno y cloro es electronegativo. No, no alcanza. No alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque el hidrógeno, si bien es electronegativo, no tanto, no alcanza, ¿sí? Recordemos, tiene 7 electrones, ¿sí? Después tenemos el caso del hidrógeno, tiene uno solo,
Está todo bien, se forma el enlace. Ustedes eso lo saben perfectamente, no hay problema. ¿Sí? Ese par electrónico va a estar más cerca del cloro. La molécula va a ser polar, claro que va a ser polar, porque se va a formar una densidad negativa en el cloro y una densidad positiva en el hidrógeno. Pero aún así, no alcanza la electronegatividad del cloro para establecer uniones puente de hidrógeno con otra molécula de HCl, cloruro de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? No es suficientemente electronegativo el cloro, como en el caso de oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Está bien? Otra molécula, para que ustedes vean, que no forma uniones eh, puente de hidrógeno, es el caso del eh, sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque muchos la confunden, es parecida al agua, muy parecida al agua, ¿sí? Le ponen los electrones, y en el caso del azufre también, para no hacer todo, por supuesto que va a tener dos pares de electrones. Recuerden que es del grupo del oxígeno. Dos pares de electrones ahí ocupando ese espacio, no enlazantes. Es una molécula con cierto ángulo. Existen los hidrógenos, pero el azufre no es suficientemente electronegativo, pero ni por cerca tiene la electronegatividad del oxígeno, del flúor y del nitrógeno. ¿Está bien? Bueno, era para que les quede claro. Otra molécula que sí va a ser puente de hidrógeno es el amoníaco. ¿Está bien? NH3. Ahí sí, tenemos, por ejemplo, nitrógeno, tres hidrógenos. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Eh, los nitrógenos, vamos a ponerle ahí para que ustedes vean bien, un electrón cada uno. El caso del nitrógeno tiene 5 electrones y va a haber un par arriba. Un par que por supuesto ocupa un espacio, ocupa un espacio, es un par no enlazante. Estos son los pares enlazantes, ¿está bien? Son tres pares, NH3, los pares muy cerca del nitrógeno porque es muy electronegativo. Se forman las densidades positivas y negativas respectivamente. Densidades positivas para el hidrógeno y negativas para el nitrógeno. Y el nitrógeno es muy electronegativo, por lo tanto, este nitrógeno va a establecer atracciones con otros hidrógenos de NH3. Y ahí se van a formar los puentes de hidrógeno. ¿Quedó claro? ¿Sí? De otra molécula de amoníaco. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Repito, porque el nitrógeno es muy electronegativo. Es como el oxígeno, no igual, pero es aproximadamente similar. Y el flúor es el más electronegativo. ¿Sí? Así que bueno, espero que esto les haya quedado claro. Sepan de qué se trata la unión puente de hidrógeno. Es una unión intermolecular, no entre átomos, sino entre moléculas. Tiene que haber hidrógenos y un átomo muy electronegativo. De las fuerzas intermoleculares, corresponde a las más fuertes, ¿sí? Son más fuertes que las de Van der Waals. Una de las más fuertes son. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Éxitos en los exámenes. Hasta pronto. Cuídense.